Y vamos directamente con el comentario de Juan Pablo Galicia. Ya lo tenemos listo y en la línea telefónica. Juan Pablo, ¿cómo te va? Muy buena tarde, buen viernes. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buena tarde. Un saludo a todo el público de Grupo Fórmula. Bueno, pues ya estamos entrando al fin de semana. ¿Qué tenemos como comentario? El acecho al INE. ¿Qué riesgos corre? Pues fíjate, José Luis, que poco a poco se va desenvolviendo lo que ya veíamos venir prácticamente con el cierre del 2022. La gente que nos escucha, que nos ve, seguramente recordará que ya habíamos mencionado que llamado Plan B del presidente de la República en materia electoral, que es una serie de reformas a varias leyes secundarias que impactan tanto al Instituto Nacional Electoral como también, por ejemplo, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también, por supuesto, la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Comunicación también. Implica, entre otras cosas, y para la parte que nos interesa en cuanto a la organización de las elecciones ahora en 2023 y también en el 2024, impacta en la manera en la cual el INE va a contar o no con los recursos materiales y humanos para poder llevar a cabo una elección, pues vaya, en ese sentido, que genere certidumbre entre las personas que acudan a participar en este año, en el caso de Coahuila y el Estado de México, y el próximo año, pues en todas las elecciones que se van a atravesar junto con la elección presidencial. Vale la pena recordar que la razón por la cual estamos escuchando cada vez más, otra vez que se vuelve a poner sobre la mesa este tema del plan B, de los riesgos que corre la democracia y de los riesgos que está corriendo también la organización de las elecciones, tiene que ver con que este próximo 1 de febrero, y ya estamos a la vuelta de la esquina, reinicia el periodo ordinario de sesiones en las dos cámaras del Congreso de la Unión. Y la única razón por la cual todo el servicio profesional electoral del INE, todas las personas que día a día acuden a las comunidades, a las ciudades, a los domicilios para capacitar a las personas o que inclusive trabajan en los módulos de atención para el trámite de las nuevas credenciales, reposición de credenciales y un largo etcétera de todo lo que hace ese ejército de profesionales que trabajan en el Instituto Nacional Electoral. La única manera por la que siguen trabajando en sus oficinas, en sus escritorios o acudiendo a las comunidades es porque una de las reformas que se aprobaron a finales del año pasado todavía necesita el visto bueno del Senado de la República y el Senado se fue de vacaciones y este próximo 1 de febrero se va a discutir justamente esta parte que hace falta del llamado Plan B de las reformas electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que llama mucho la atención, por supuesto, que se estén volviendo a levantar estas voces, que se vuelva a advertir sobre los riesgos de estas reformas, pero tiene que ver con que el 1 de febrero, en una de esas, el Senado de la República aplica un madruguete para empezar a discutir estas reformas y en una de esas pasarlas también por trámite rápido, de modo tal que se pueda cumplir con lo que quiere el presidente para el INE, para el tribunal, para las próximas elecciones de 2023 y 2024. Bueno, pues todo esto en cuanto al tema del INE. Localmente, ¿qué tenemos, Juan Pablo? Fíjate, José Luis, localmente llama mucho la atención y vale la pena esto que lo platiquemos también más a detalle, probablemente mañana en Agenda Fórmula o también en distintos espacios. Se publicó ya en el diario oficial del gobierno del estado de Yucatán la relación de las nuevas notarías públicas que pues corresponde, digamos, con esta reforma a la ley del notariado yucateco que se aprobó el año pasado por parte del Congreso del estado de Yucatán. Hay varios nombres allí que desde antes incluso de llegar a los cargos que hoy en día ocupan, pues ya habían pasado sus respectivos concursos de oposición, ya habían demostrado conocimientos, ya estaban en la lista de espera para poder hacerse con una notaría pública tan pronto como hubieran vacantes. La reforma a la ley del notariado creó 50 nuevas notarías y esta es la razón por la cual el día de ayer se publicaron 35 nombres que están recibiendo ya más bien estas patentes para nuevas notarías públicas. Y llama la atención, insisto, con la cuestión de que, por ejemplo, en la lista de 50 nombres de las personas que van a ejercer como notarios está el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Mauricio Tapan, recientemente nombrado como magistrado del máximo tribunal del Estado. Está también el comisionado Pavón, que el día de ayer jueves, por ejemplo, pidió licencia
ante el Instituto Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque pues son incompatibles los cargos. En el caso de Mauricio Tapan habrá que ver si él también solicita una licencia. Por ejemplo, también el secretario Ernesto Herrera Novelo, igualmente desde antes de ser funcionario, ya había participado en el proceso y ahora se le asigna ya una notaría pública. Habrá que ver de igual modo qué ocurre también con el secretario Ernesto Herrera, sobre todo porque en el caso, por ejemplo, de Mauricio Tapan, de Carlos Pavón, son incompatibles de acuerdo con la Constitución que se dediquen al mismo tiempo a ser notarios públicos y a ser funcionarios de los cargos que ostentan. Así que va a ser interesante ver qué es lo que eligen. Pues ahí estaremos en ello. Juan Pablo Galicia, muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias a todo el público de Grupo Fórmula. Excelente fin de semana para todas y todos.